desde hace 2 años y medio sabía de la denuncia que hoy ha hecho, o que ha hecho estas semanas últimas, la exnovia de Pujol Jr., como le dicen, el hijo de Pujol, sobre el presunto blanqueo de capitales, y que no solo eso, sino que el PSC, con comportamientos más propios de la mafia que de un partido político, ponía micrófonos para investigar las conversaciones entre la señora Camacho y la ex pareja o ex amante del señor Pujol. A nosotros nos parece que la Casa Nostra está llegando demasiado lejos, y la Casa Nostra es lo que tenemos en Cataluña. No tenemos un sistema político, lamentablemente, sino un mar de corrupción, sobre todo amparado por unos partidos políticos que me parece que si no hacen limpieza se tienen que ir por la cloaca también. Y me parece de extrema gravedad, sin duda, porque estamos hablando de que los partidos políticos, en vez de dedicarse a sacar al país de la crisis en España, en vez de dedicarse a llegar a acuerdos para reformar el sistema democrático, para luchar contra la corrupción, se dedican a tener información sobre denuncias, a jugar con esa información, a llegar a pactos para no denunciarse, como ya hemos explicado desde Ciudadanos muchas veces, y no solo eso, sino un paso más en esa información que hemos conocido del PSC, con micrófonos para investigarse entre ellos. Esto es impropio de una democracia, esto es propio de la mafia, y es muy impropio de una democracia, y nos parece que aquí tienen que caer cabezas, tienen que rodar cabezas políticas en lo que está pasando en Cataluña. Es insoportable ver que tenemos 900.000 parados en Cataluña, casi 6 millones en toda España, que la crisis económica azota a toda la ciudadanía, que se suben impuestos, se recortan servicios y que los partidos se dedican, unos a llevarse contratos, mordidas y tantos por cientos, como hemos visto en Pallarols, en el caso Treball, como estamos viendo en el caso Palau o en el caso Gürtel, y otros se dedican a tener información privilegiada, a guardársela como moneda de cambio, como en el caso del PP o del PSOE, y también, lo más grave, insisto, poner micrófonos bajo las mesas. Por tanto, pedimos inmediatamente responsabilidades políticas al PSC y al PP de esta información que ha salido hoy en 2 medios de comunicación, el periódico Cataluña y El Mundo, que den la cara y expliquen si es cierto, como parece, insisto, en 2 medios de comunicación de tirada nacional, esa información con detalles de cómo se reunía la hija de la amante, la examante, la expareja de Pujol, y cómo le explicó a la señora Camacho hace 2 años y medio lo que luego ha denunciado hace pocas semanas ante la policía, que es ese presunto blanqueo de capitales de la familia Pujol, y después, evidentemente, al señor Pere Navarro que dé la cara y que diga quién va a dimitir en su partido por las escuchas y por los espionajes entre partidos políticos, insisto, impropios de una democracia y más propios de la mafia. Por tanto, yo creo que de comportamientos mafiosos ya basta de tomarle el pelo a la gente, ya basta de utilizar la información, de guardársela o de frenar procesos policiales, judiciales y de no comunicar a los agentes o a los jueces lo que está pasando. Y la pregunta que algunos ya nos hacíamos hace tiempo hoy tiene respuesta. ¿Por qué hasta la fecha no había salido toda la información referente, por ejemplo, al ámbito de la familia Pujol? Pues como algunos ya decíamos, parece ser que la pregunta no era por qué sale ahora, sino por qué no había salido antes. ¿Se acuerdan que Ciudadanos decíamos por qué no había salido antes? Algunos se preguntaban que por qué salía en plena campaña electoral, y nosotros nos preguntamos por qué no había salido antes. Y hoy nos enteramos que el Partido Popular tenía la información 2 años y medio antes, y que no había habido denuncia, y que además el PSC lo sabía, más grave todavía, más rocambolesco, por una inspección, en este caso por una investigación de un detective, que es de verdad, que es de película, pero de película de las malas, a través de una conversación entre la señora Camacho y esta señora. De verdad, insisto, no se aguanta, esto no se aguanta, esto tiene que caer. En Italia, recuerden ustedes que en los años 90 se imputaron y se juzgaron a casi 200 políticos de aquel país, de diferentes sensibilidades políticas, por la corrupción que se salpicó a todo el país. Yo creo que en España hoy tiene que investigarse, caiga quien caiga, y le pedimos a jueces, fiscales, policía, que trabajen, que denuncien si alguien no le deje trabajar, que lo denuncien públicamente, que están en su derecho y en su obligación, porque desde luego lo que está pasando no tiene nombre. Y solo, insisto, lo podíamos ver en una película del Padrino, o lo podíamos ver en el sur de Italia, en Sicilia, pero no nos esperamos verlo en restaurantes de Barcelona o de Madrid o en este tipo de reuniones, porque, insisto, esto es para que rueden cabezas. La señora Camacho tiene muchas cosas que explicar hoy,
muchas cosas, en vez de sacar pecho y hablar de las declaraciones de la declaración de renta del señor Rajoy, que dé la cara hoy y asuma su dimisión o asuma sus responsabilidades, si es cierto, y si no, evidentemente, que nos explique qué va a hacer frente a una información que, insisto, publican 2 medios de ámbito nacional. Si es cierto que había esa información, si es cierto que ya lo sabe hace 2 años y medio, y luego, ¿por qué el Partido Popular, gobernando 2 años con CiU, no había denunciado esta información? Que eso es lo que le preocupará a la ciudadanía hoy. Si el PP tenía esa información, no la denunció y se la guardó como moneda de cambio, que es lo que parece, lamentablemente, en ese pacto Convergència-PP, en ese pacto donde además no olviden que el Partido Popular de Cataluña es quien ostenta el Ministerio de Interior. Es decir, el señor Jorge Fernández Díaz es el ministro de Interior. Por tanto, nos parece que esos misterios que habían en el Ministerio de Interior, poco a poco, con esta información, nos van cuadrando más y vemos que aquí lo que ha habido durante mucho tiempo es una moneda de cambio de información, de delitos, presuntos delitos no confesados y conocidos por líderes políticos, e insisto, esto no se aguanta. Por tanto, nosotros ya no pedimos ni siquiera explicaciones ni que trabajen contra la corrupción. Estamos viendo que amparan la corrupción, se la guardan, se la cambian como cromos, y esto, insisto, mientras España está en el peor momento de la crisis económica, seguramente de las últimas décadas, y probablemente ante la crisis política e institucional más grave de la democracia. Y por eso nosotros, en cuanto al pacto anticorrupción que proponía Ciutadans, pues hombre, sabiendo esta información, se nos hace bastante difícil reunirnos y seguir reuniéndonos con partidos que ponen micrófonos debajo de la mesa para investigarse entre sí. ¿El PSC va a poner micrófonos en las mesas cuando nos sentemos a hablar contra la corrupción? Nosotros no tenemos nada que esconder, pero yo me lo pregunto. Pues claro, si esta es la forma de actuar de los que dicen que van a regenerar la vida pública, como dice el señor Navarro, pues que baje Dios y lo vea, ¿no? Porque si esta es la realidad, la verdad, se hace muy difícil confiar en partidos que tienen esta forma de trabajar, impropias, insisto, de la democracia y más propias de la mafia. Se hace muy difícil que los ciudadanos confíen en una propuesta de pacto anticorrupción como la que propone Ciutadans si los partidos se dedican a hacerse espionaje entre ellos. Por tanto, sinceramente, tenemos toda la buena voluntad de llegar a un pacto contra la corrupción, la seguimos teniendo, pero somos muy escépticos de que estos partidos liderados por estos líderes políticos puedan sentarse en una mesa a hablar de luchar contra la corrupción, porque han sido los que, como estamos viendo por la prensa, la han amparado, la han tapado, la han silenciado, se han investigado entre ellos, y eso les convierte para nosotros en partidos políticos inhabilitados hoy, si no hay una limpieza general de sus cuadros. Hoy creo que el Partido Popular y el Partido Socialista y Convergencia están inhabilitados para luchar contra la corrupción. Es evidente, unos por tener a personas involucradas, la mayoría de ellos, de estos partidos, en casos de corrupción, incluso imputados, sentados en el Parlamento o en las Cortes Valencianas o en otras partes, y otros porque incluso llegamos a la conclusión de que no solo tienen casos de corrupción, sino que la amparan, se la callan o hacen espionaje. Por tanto, si me permite, yo creo que hoy, sinceramente, es más grave lo que estamos sabiendo hoy que incluso lo que hemos sabido hasta ahora. Porque lo que hemos sabido hasta ahora es que algunos robaban de fondos de europeos, del caso Palau, del caso Gürtel, vale. Pero es que hoy sabemos que no solo robaban, que no solo son corruptos, sino que tienen una trama por la cual estos partidos se tapan entre ellos la corrupción, por la cual estos partidos juegan con la información y la cambian a cambio de pactos políticos. Y además, insisto, con ya prácticas como esta del PSC, que sinceramente a uno se le hace muy difícil estar en política, les digo la verdad, se hace muy difícil pensar que con los señores que compartes escaños están poniendo micrófonos para investigarte, o para investigar a otros compañeros de escaño. Es muy difícil hacer política con este tipo de actitudes, ¿no? Por tanto, en ese sentido, sinceramente, desde Ciutadans queremos llamar a una reflexión a la ciudadanía, a que seamos exigentes, seamos ciudadanos de primera, exijamos una limpieza de fondo en todos estos partidos que nos han conducido hasta aquí, y nos exijan también a los que tenemos que proponer cambios, y aquellos que hemos nacido en el siglo XXI y que tenemos también un plus de responsabilidad, que es no ser cómplices de esto. No podemos ser cómplices de esto. Si Ciutadans nació en el 2006 con una serie de principios, era precisamente para que esto cambiara, y ahora nos toca no ser cómplices de esto. Por tanto, ya les anuncio también que en este tipo de causas, si hay enriquecimiento personal, espionajes o cualquier procedimiento abierto en sede judicial,
Ciudadanos hoy en su ejecutiva va a valorar si en un futuro nos personaremos como acusación particular o acusación popular en este tipo de juicios. Insisto, ¿por qué? Porque hay un salto cualitativo. Primero, enriquecimientos personales presuntos, como en el caso Pujol, que van contra el erario público. Y segundo, en el caso de que hubiera realmente una ocultación de delito o un espionaje que aún es más grave sabiéndose delito, como en el caso del PSC, lógicamente valoraremos la posibilidad de presentarnos como acusación particular si se abre un proceso al respecto, ¿no? Porque evidentemente son los jueces los que tienen que abrir ese proceso, es la Fiscalía la que debe actuar y le pedimos que lo hagan. Sinceramente confiamos, a pesar de todo, confiamos en que fiscales y jueces, en que algunos hombres buenos harán su trabajo, confiamos en ello, pero también les digo que somos muy escépticos a seguir trabajando de la mano e intentar proponer propuestas contra la corrupción con partidos que están demostrando absoluta deslealtad, no con Ciutadans, sino con la ciudadanía, deslealtad con el sistema democrático, deslealtad con las reglas de juego, deslealtad con un mínimo principio ético que es no llegar al punto de guardarse delitos, de hacer espionaje, como insisto, es impropio de un parlamento. Yo me quiero sentar en un parlamento, en escaños, con compañeros que no pongan micrófonos, que si conocen delitos de otros partidos políticos los pongan en conocimiento de la policía o de los jueces y que en definitiva se comporten como lo mínimo que se pueden comportar en democracia, que es como representantes públicos que denuncian la corrupción, que intentan no ampararla, sino proteger a los ciudadanos y al patrimonio de todos, que es el erario público, y en definitiva un comportamiento distinto. Sinceramente, eso es la noticia básica que hoy seguramente sorprenderá a muchos españoles, lo que hemos visto hoy en los periódicos, y nos parece que ante eso ya no solo cabe el debate político o el debate parlamentario. Aquí tiene que actuar la justicia, la Fiscalía, caiga quien caiga, y hacer limpieza. Y la limpieza, como decía el señor Mas, no la tiene que hacer él, sino la tienen que hacer los que se hicieron la foto con él, que son los tribunales, los fiscales. En definitiva, el Poder Judicial y la separación de poderes que no tenemos tiene que llegar precisamente también para que se pueda hacer ese trabajo sin trabas y sin dificultades. Y finalmente un comentario respecto a lo que parece ser la noticia, lamentablemente, la noticia, digamos, anzuelo o la noticia manta de estos días, que es la declaración de renta del señor Rajoy. Y digo la noticia manta porque parece que el debate en este país, especialmente interesado por algunos partidos políticos, es analizar la declaración de renta del señor Rajoy. Al margen de que hayan errores o no, a nosotros el error principal nos parece en dedicarle más de un minuto a analizar una declaración de renta que está publicada en la mesa, que está entregada a la mesa del Congreso desde hace años, que es hecha ante la Hacienda Pública y que evidentemente solo recoge los ingresos oficiales públicos del señor Rajoy. Yo creo que la declaración de renta del señor Rajoy, mía o de cualquier otro, tiene tanta validez, al efecto Gürtel, para que nos entendamos, como el libro de familia, o como la tarjeta sanitaria, o como la partida del bautismo. Es decir, nada, no tiene nada, ninguna validez más allá del morbo o no, o de la transparencia, que insisto no está en el campo de la trama Gürtel, sino en todo caso de un debate de transparencia. Algunos, recuerden, cuando llegaron las últimas elecciones y las anteriores, hicimos público nuestro patrimonio, nuestras hipotecas, pero no para defendernos de un caso de una trama de corrupción como Gürtel, sino porque creíamos que era un ejercicio de transparencia, ¿no? Y la seguimos haciendo. Y nosotros además, les digo que la Ejecutiva de Ciudadanos, la semana pasada acordamos también incluir en los estatutos de nuestro partido, y queremos proponerlo para el siguiente Consejo General, las medidas anticorrupción, no solo porque lleguemos a un pacto anticorrupción, sino voluntariamente en nuestros estatutos. Estoy hablando pues de algo que ya tenemos, que es una comisión de control económico, pero convertida finalmente en una comisión de asuntos internos, una comisión de control de los cargos públicos, de los grupos municipales y los grupos parlamentarios. Queremos también a la vez incluir en nuestros estatutos una propuesta para que en determinados delitos de corrupción política, si alguien está imputado o procesado por corrupción política, se aparte esa persona del cargo durante el proceso judicial, cosa que estamos exigiendo en ese pacto contra la corrupción. Queremos también que las cuentas que ya hemos hecho voluntariamente en la campaña de 2011 sea ya una práctica habitual en nuestro partido y, por tanto, cada año, también 2012 cuando se aprueben, y cada año colgar en nuestra web las mismas cuentas que presentemos ante el Tribunal de Cuentas y la Auditoría y el Oïdo de Cuentas del Parlamento, y también, en este caso, el Síndic de Cuentas. Por tanto, queremos trasladar
aquello que ya estamos haciendo voluntariamente, como de forma periódica, de forma constante en el comportamiento interno de nuestro partido y externo de transparencia, y queremos finalmente que eso se traslade a todos los partidos mediante un pacto. Por tanto, estamos tomando las medidas que podemos, no podemos entrar en los estatutos de CiU, no podemos estar en los estatutos del PSC, no podemos estar pidiéndoles siempre a estos partidos que lo hagan si no es con un pacto, porque no lo están haciendo, pero espero que ese pacto, insisto, a pesar del escepticismo con los señores de los micrófonos y con los que se guardan información o con los que llevan presuntamente billetes de 500 a Andorra, pues podamos como mínimo conseguir algunos cambios legislativos, ya pensando en los ciudadanos sobre todo, no en la voluntad de estas cúpulas, sino pensando en los ciudadanos que merecen eso. Por tanto, finalmente nosotros vamos a trasladar, seguramente será el mes de marzo cuando se pueda aprobar esa reforma, la Ejecutiva ya lo aprobó, la voluntad de modificar, hemos pedido un informe para modificar nuestros estatutos en ese sentido, y creo sinceramente que los demás partidos, más que nota, deberían acordar y sumarse a la propuesta de Ciutadans de que esta serie de propuestas que van en nuestro pacto anticorrupción se incorporen legalmente, es decir, porque la ley nos obliga a todos los partidos políticos. El pacto, insisto, sobre los imputados, es cierto que no es un pacto legal, no se puede recoger en una ley, porque los cargos son personales, los cargos del Parlamento, los diputados, los concejales, pero sí un pacto político para tomar medidas internas en cada partido y apartar temporalmente a las personas que se puedan defender en un proceso judicial en casos de corrupción que estén imputados o procesados. Esa es nuestra propuesta y nosotros empezamos a movernos, y algunas ya las tenemos, como la de las cuentas, ya lo tenemos, ya tenemos una comisión de asuntos de control económico, queremos profundizar más con mayor competencias a esa comisión de asuntos internos, y invitamos a los demás partidos a que se sumen, no solo en sus estatutos, sino en un acuerdo contra la corrupción como hemos propuesto. Y nada más, si tienen alguna pregunta, si necessita un tall en català, doncs estaré encantat de respondre'ls.